Bueno, buenas noches mis hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren muy bien. Y estamos para nuevamente tomar nuestro discipulado. Y el día de hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 16. Y se llama Somos real sacerdocio del reino de Dios. Amén. Y hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas y dándonos a conocer qué es un sacerdocio. Y esto tiene que ver mucho con las lecciones que hemos estado teniendo anteriormente y que espero que hayan estado escuchándolas, mis hermanos, porque definitivamente es palabra de Dios y que trae transformación a nuestras vidas, ¿ok? Bueno, para iniciar vamos con las preguntas a reflexionar. Son solamente 3. Recordemos que nosotros mismos las respondemos y ya durante el contenido de la lección nosotros podremos estar convalidando, ¿verdad? O ratificando nuestras respuestas, o simplemente el Señor va a estar corrigiéndonos en aquellos puntos que deben de ser corregidos. Pregunta número 1. ¿Cómo puedo llegar a ser un sacerdote santo? ¿Cómo creen ustedes que podemos llegar a ser sacerdotes santos? Buena pregunta, ¿verdad? Y para reflexionar, en primera, porque debo de saber qué implica ser sacerdote. Y en segunda, la otra característica es que no nada más es ser sacerdote, sino ser un sacerdote santo. Pregunta número 2. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un sacerdote? Porque no por el hecho de ser cristiano quiere decir forzosamente que vamos a ser sacerdotes. ¿Ok, mis hermanos? Lo vamos a ver. Pregunta número 3. ¿Qué importancia tiene hoy en día y qué función tiene el sacerdocio real? ¿Qué funciones creen ustedes que pueda tener un sacerdote real? Suena interesante, ¿verdad? Pero sobre todo de mucha responsabilidad y lo vamos a ver. Esto lo encontramos en nuestro texto a memorizar, es el que nos va a ser nuestro texto base de la lección y que finalmente es lo que responde y sobre lo que se basa lo que hoy el Señor va a estar hablando a nuestras vidas. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 2:9, lo leemos todos cada quien en su casa, mis hermanos, y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice, mas vosotros sois, o sea, ustedes, nosotros, tú mi hermana, tú mi hermano, yo, somos, dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios. Dios o nuestro Señor Jesucristo ya nos compró. Recordemos que nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y Él en la cruz del Calvario, Él pagó un precio por nosotros y ese precio lo pagó para que nosotros ahora, en este momento, en estos tiempos, nosotros seamos un linaje escogido. Seamos un real sacerdocio y una nación santa. ¿Por qué el linaje escogido? Porque no nos escogió cualquier persona, nos escogió el Rey de Reyes y Señor de Señores, no el mismo Señor Jesucristo. Él fue el que decidió y el determinó el rescatarnos, porque al final del versículo nos dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio para trasladarnos del reino de las tinieblas, que era donde estábamos nosotros antes de aceptar a Cristo en nuestras vidas, reconocer su señorío en nosotros, y Él nos pasó a su luz, a su reino.
Y ahí es donde nosotros, al volvernos a Él, nosotros pasamos, a ser esa nación santa, la nación del reino de Dios. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, continuemos. Dentro del contenido de la lección nos señala que es sacerdocio, y como sacerdocio se puede entender como si fuéramos embajadores, representantes, y verdad que un embajador dentro de un lugar o una ciudad determinada, ese embajador tiene autoridad en ese lugar donde él se encuentra, ¿sí? Y lo mismo pasa, un sacerdote es un embajador del reino de Dios y tiene autoridad, y es una autoridad delegada por el mismo Dios, ¿ok? Dice que sacerdocio, este concepto es usado por Pablo, el apóstol Pablo, y tomando como el ejemplo que vemos en Éxodo 19:6, donde Israel perdió el privilegio debido a su apostasía y rebeldía. Podemos leer lo que es Éxodo 19:6. Yo lo voy a leer en esta versión, nueva versión internacional. Ustedes pueden irlo buscando en sus escrituras, y dice así: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Allí nuestro Señor Dios les está hablando al pueblo de Israel, y Él está diciendo que serán para Él un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es lo que dice el Señor. Dice, comunícales todo esto a los israelitas. Ahí le estaba hablando a Moisés, ¿verdad? Porque recordemos que Moisés era el que hablaba con Dios y daba el mensaje al pueblo de Israel. Y como el Señor, ahí él estaba determinando que iba a ser su pueblo, su nación santa, y que iban a ser todos y cada uno de los israelitas sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Embajadores de su reino. Amén. Dice que el sacerdocio real no es solo un sacerdocio que pertenece y sirve al rey, sino que un sacerdocio que ejerce dominio porque es del reino de Dios. Un sacerdote no nada más le va a pertenecer o le va a servir al rey, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. No nada más le pertenecemos a Él, sino que dice que también el sacerdote o la función que vamos a estar ejerciendo es porque Él mismo nos ha delegado poder, nos ha delegado dominio, mis hermanos. Entonces es algo que nosotros debemos de tener bien presentes, y sobre todo tomar en consideración la importancia de lo que hoy el Señor nos habla, de que no somos cualquier persona, somos sacerdotes, somos personas escogidas por Dios para que formemos parte de su pueblo santo, de su nación santa, pero para que ejerzamos funciones, para que estemos trabajando para Él y por Él, pero que definitivamente nosotros debemos de estar experimentando o ya expresando esa santidad. Y ahorita lo vamos a continuar viendo. Aquí nos dice también que cada persona que recibe y reconoce a Jesucristo como su Señor, siendo regenerado, que en este caso es siendo transformado, ¿verdad? Viene a ser parte de un pueblo de sacerdotes por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso no es otra cosa, mis hermanos, que nosotros desde el momento mismo que nacemos de nuevo, que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, desde el momento mismo que nosotros somos trasladados, ¿verdad? Ahí nosotros empezamos a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros empezamos a estar siendo transformados, como dice aquí, regenerados. ¿Para qué? Para que formemos parte de ese pueblo y de esa nación santa. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre
por nosotros. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6. Pueden ustedes buscarlos. Y nos dice de la siguiente manera. Permítanme, mis hermanos. Apocalipsis 1 del versículo 5 y 6. Y dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo claramente nos los está diciendo que Él ya pagó el precio y que Él nos ha hecho parte de su reino de sacerdotes y que estamos al servicio de Dios. Amén. Dice que al recibir un sacerdocio real, está llamado a mantener la santidad representativa delante de Dios por el pueblo no santificado, presentándose como ejemplo de quienes lo rodean. Dice real sacerdocio, nación santa. Al momento mismo de que nosotros pasamos a ser sacerdotes, al momento de que reconocemos a Cristo en nuestra vida, es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo y hemos ya sido trasladados de reino, nosotros ahí nos convertimos en sacerdotes, pero al convertirnos en sacerdotes tenemos una obligación, más que nada una responsabilidad, pero también una gran bendición, y es el de mantenernos en santidad. Y esa santidad la vamos a ir adquiriendo al momento de que nosotros estemos conociendo cada día más a Cristo, el dejando conducirnos, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Pero eso no se puede lograr si nosotros no estamos en esa constante comunión con el Señor, si no estamos yendo al abrevadero. Abrevadero es ir a las Escrituras, a la Biblia, para ver qué es lo que dice Dios, cómo debemos de ser. Amén, mis hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto ya lo tenemos un poco más claro. Recordemos en las lecciones pasadas de cuáles eran esos sacrificios que debemos de dar al Señor. Y entre ellos hablábamos de que debemos de hacer el bien, de que debemos de estar alabando a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Es una de las tantas cosas, entre las muchas, ¿verdad?, que podemos nosotros, con la que nosotros podemos estar alabando y presentando sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. También es el estar presentando nuestros cuerpos, pero ¿cómo? De una forma santa. En lecciones anteriores vimos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y por lo tanto este cuerpo debe de tener ciertas características, y esta es el que debe de ser un cuerpo santo, consagrado para Dios. Nos dice más adelante, dice, esto nos indica que es un proceso de esfuerzo en la vida del cristiano, un proceso porque como casa espiritual nos menciona la Biblia en Primera de Corintios 3:16, y que ese ya lo hemos, este versículo ya lo hemos visto, mis hermanos, que somos templo y morada del Espíritu Santo y debe ser santificado el cuerpo, como lo menciona Pablo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo encontramos en Romanos 12:1.
Dice, es así como cada cristiano nacido de nuevo debe de cumplir su sacerdocio, adorando siempre a Dios, llevándole a tener un estilo de vida en adoración y consagración a Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y así permanecer en el Señor. Una vez más, nos está hablando de estilo de vida. Un estilo de vida en el cual nosotros estemos expresando y estemos dando fiel testimonio de quien vive en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de una santidad en el temor de Dios y recordemos que en las Escrituras, al hablar del temor de Dios, no es que le tengamos miedo a Dios. Temor es obediencia. Temor es respeto, temor es el que yo me someto, mi voluntad se somete a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él dice que haga es lo que yo hago, es obediencia, mis hermanos, eso es el respeto y eso es el temor, perdón. Y en medida de que nuestra vida sea regida bajo el temor de Dios, nosotros vamos a ir siendo, ¿qué? Santificados. Amén. Dice en nuestro texto base, nos da a conocer el propósito por el cual somos sacerdotes. ¿Y qué es lo que nos dice? Que es para anunciar las virtudes del que nos llamó. ¿Cómo creen ustedes? ¿O cuáles creen ustedes que sean las virtudes de quien nos llamó? Quien nos llamó fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serán las virtudes de nuestro Señor Jesucristo? Algunas de ellas, ¿alguien puede decirlas? Amor, paz, bondad, benignidad, dominio propio, fe, mansedumbre, y esas son unas cuantas. Y dice que nosotros fuimos hechos sacerdotes para estar anunciando esas virtudes, pero debemos de entender que el anunciarlas no quiere decir que las gritemos, que las expresemos, no es ese tipo de anuncio. Anunciarlas es de que con nuestro estilo de vida nosotros estemos dándolas a conocer, precisamente anunciándolas, pero porque la gente puede ver en nosotros esa paz, ese amor, esa bondad, esa benignidad, esa fe, ese dominio propio, ese gozo. Eso es lo que debe de estar viendo las personas en nosotros. Amén. Dice, es decir, las cualidades y el poder de Jesucristo, ejerciendo un verdadero sacerdocio de ejemplo, una vida consagrada a Dios, sirviéndole, mostrando amor a todos. La función de un buen sacerdote es acercar a las personas a Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas te vean a ti, me vean a mí, van a estar viendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque se los vamos a estar anunciando, porque van a estar viendo cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos conducimos, cómo nos dirigimos, cómo tratamos a las personas. Y el sacerdocio, que quede bien claro, y hoy el Espíritu de Dios abra aún más nuestro entendimiento, y el sacerdocio no es nada más para ejercitarlo dentro del templo o con la iglesia, no, el sacerdocio es para que nosotros estemos ejercitándolo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es como nosotros vamos a anunciar a toda criatura el evangelio del reino de Dios, porque nosotros a través de nuestro estilo de vida la gente va a poder conocer a Dios porque lo están viendo a través de nosotros. Por eso es tan importante, mis hermanos, que empecemos a ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero principalmente, y que es algo que siempre les recalco mucho, el estar teniendo esa comunión y esa intimidad con Dios. Amén. Dice que ser sacerdotes del reino implica salir a declarar con una vida de ejemplo, en obediencia a nuestro Rey, ejerciendo en nuestra familia el sacerdocio. ¿Por dónde vamos a empezar?
Pues con nuestra familia, donde es donde la mayor parte de nosotros nos desenvolvemos, con nuestra familia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar ejerciendo principalmente el sacerdocio, porque les vamos a estar declarando con nuestra vida, con ese ejemplo de obediencia a Dios, de que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es fiel, y todas las demás cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros vamos a estar anunciándoles a toda gente que se encuentra alrededor de nosotros. Amén. Y dice que debemos estar observando o tomar en cuenta aspectos que son muy importantes, y son 3, y son los siguientes: dedicar tiempo para orar y leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo oramos? En primera, ¿oramos todos los días? En segunda, ¿cuánto tiempo dedicamos a escudriñar las escrituras? A leer para saber qué es lo que dice Dios, para saber qué es lo que quiere Dios, porque hemos estado hablando de obedecerle, pero si yo no sé qué es lo que Él me manda a hacer, ¿cómo lo voy a obedecer? Y para saber qué es lo que Él manda, pues me tengo que meter a las escrituras. Si no, ¿cómo voy a saber qué es lo que yo debo de hacer? El segundo aspecto es mantener una actitud de reverencia y adoración a Dios, esforzándose para ser modelo en su estilo de vida. O sea, en mi estilo y en tu estilo de vida nos debemos nosotros de esforzar para ser modelos, que cualquiera que nos vea no vea en nosotros, o no, ¿cómo les puedo decir? No llegue a ver en nosotros, o no haya de hallar, de encontrar en nosotros tacha alguna. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro actuar y con nuestra vida estamos dando testimonio de que el que vive y el que manda en nosotros es Jesucristo. Amén. Creo que sí quedó claro. 3. Propónganse dar testimonio real de su vida, dando a conocer la realidad de Cristo en su manera de vivir. Y es lo que acabamos de hablar también, ¿verdad? Simplemente con nuestro estilo de vida vamos a dar testimonio que Él es el que gobierna nuestra vida, que nosotros vivimos bajo el temor de Dios, y que nosotros no hablamos, no hacemos, no pensamos, no actuamos de otra manera que no sea como el Padre nos dice que debemos pensar, que debemos de hablar, que debemos de actuar. Amén, mis hermanos. Bueno, esa es la lección, y el Señor nos manda ciertas directrices, ¿sí? Y son 3 también, y Él nos dice que recordemos que un buen sacerdote se mantiene en santidad, que oremos por lo menos unos 30 minutos diarios para que así vaya aumentando este tiempo diario, pero que debemos ¿de qué? De empezar a hacerlo. Tenemos que empezar con un determinado tiempo, pero obviamente no siempre va a ser el mismo, sino que en medida de que nosotros nos estemos desarrollando, tenemos que estar aumentando ese tiempo. ¿Verdad que cuando nosotros estamos conociendo a alguien y nos empieza a agradar, no nos basta ya después nada más 10, 15, 20 minutos de hablar con esa persona? A veces nos podemos pasar de 1 hora o más hablando con esa persona. ¿Por qué? Porque ya la conocemos, nos agrada. Y tratándose de noviazgos, ¿verdad que cuando uno está enamorado no quiere uno ni colgar? Y ahí dice uno, no, tú cuelga primero, no, cuelga tú. Y empezamos con esos jueguitos. Así es con nuestro Señor Jesucristo, pero es necesario empezarle a conocer. Y mis hermanos, yo les puedo decir que entre más conoce uno a nuestro Señor, más se enamora uno de Él y menos quiere uno dejarlo. Quiere uno más y más y más de Él, y nos damos cuenta cuánta necesidad y cuánta sed hay de nosotros, pero de Él.
Entonces no nos perdamos esa oportunidad, pero sobre todo cumplamos lo que el Señor nos está mandando hoy. Amén. Dice, sea fiel a las reuniones en la iglesia, teniendo comunión con todos y bendiciéndoles. Recuerde el propósito por el cual es sacerdote. Y recordemos, ¿para qué somos sacerdotes? Para anunciar sus virtudes. Y dice que debemos de estarnos santificando, pero a través de la obediencia. Y el Señor nos manda a que debemos de estar congregando. En la Escritura dice, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dejas de congregarte, mi hermano, y no estoy hablando ahorita del periodo de contingencia, cuando es un tiempo normal. Vas siempre al culto, asistes a todas las convocatorias que te hace el Señor, no nada más a los servicios, sino a algunas otras actividades. Eso es para ustedes, porque es algo entre cada uno de nosotros con Dios. Amén. Y la última directriz dice, cuide su vida espiritual y físicamente su cuerpo, ya que es templo del Dios. Amén. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este es templo de Dios, pero también nuestra vida espiritual. Porque si también nos cuidamos lo espiritual, mis hermanos, que entonces, ¿qué vamos a estar anunciando? Que vamos a estar testificando. Amén. Y bueno, ya por último, mis hermanos, pasamos a la evaluación y dice la primera pregunta y ahí contestamos cada quien en sus casas. ¿Para qué somos sacerdotes? Y ahí vienen 4 opciones. Y si recordamos lo que hemos desarrollado en el desarrollo de la lección, recordemos que somos sacerdotes. ¿Para qué? La letra B, para mantener la santidad delante de Dios. Amén. El número 2, ¿cuándo debo de comportarme como sacerdote? Pues obviamente, ¿qué es qué? La letra A debe de ser siempre, no solo cuando asisto a la iglesia, no solamente cuando me observan los hermanos o cuando lo creo conveniente, es siempre. Recordemos, estilo de vida. La número 3, ¿cómo llego a pertenecer al sacerdocio santo? Y aquí vienen otra vez 4 opciones y obviamente es la letra D. Dice que es cuando nosotros recibimos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. La número 4, ¿qué propósito cumple el sacerdote? ¿Sí? Pues recordemos lo que nos dice nuestro texto base y es mostrar las cualidades, ¿sí? Anunciar las virtudes del que nos llamó. Es la letra C. Y por último, la pregunta número 5, ¿cómo me presento ante Dios? ¿Sí? La respuesta de esas 4 es la letra A, perdón, yo siempre quiero decir número, la letra A. Dice que presentando mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esta fue la lección hermosa. Tenemos una gran responsabilidad. Hoy el Señor nos habló de que no solamente somos cristianos, no solamente somos sus hijos, sino que somos una nación santa, que hemos sido escogidos por Él, pero que también somos sacerdotes. Y somos sacerdotes, pero para anunciar las virtudes de Él a través de nuestro estilo de vida. ¿Cómo lo vamos a lograr? Reconociendo a nuestro Señor Jesucristo primeramente en nuestra vida, esto es volver a nacer de nuevo, como lo señala la Escritura. Soy trasladada de reino, entro en el proceso, ¿verdad?, de transformación a través de que yo me voy santificando en medida de que a través de su palabra yo le voy obedeciendo, y eso es lo que va a producir transformación en mi vida al estar obedeciendo todas y cada uno de los mandatos, de las directrices que el Señor me da. Voy siendo transformada y esto es lo que va a traer
conmigo un estilo de vida a través del cual yo a toda persona, a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar, yo voy a estar expresando a quien vive en mí, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahorita se puede decir un estilo de vida y estar mostrando al Padre y estar haciendo igual que el Padre 24/7. ¿Qué quiere decir? Las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Amén, mis hermanos. Pues bueno, les bendigo, les amo, les extraño mucho y seguimos en contacto. Les amo, mis hermanos. Que tengan una bendecida noche y que estén muy bien. Hasta luego.